Muy buenas tardes. No sé si me ven, por las dudas lo pregunto. ¿Me están viendo y me escuchan? Se ve perfecto. Muy bien. Vamos a compartir hoy la 10ª charla del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es nuestra última charla del año. En el día de hoy, Graciela Sidersky y Facundo Araujo expondrán sobre archivos y narratividad en la primera historiografía nacional. Esta presentación constituye una síntesis del libro de los autores titulado Archivos y narratividad en la primera historiografía nacional, la polémica entre Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López. Tenemos que agradecer al área de publicaciones de la facultad, que justo el día de la charla subió a su sitio, al sitio web en la facultad, el libro en formato digital. De modo que entiendo que Leonardo ya está incluyendo en el chat el enlace correspondiente. Sin más, los invito, Graciela, Facundo, a que nos cuenten, que hagan esta síntesis del libro que han escrito. Hasta luego. Muchas gracias, Elsa, por tu presentación. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. La idea de la charla y del libro en general es haber tomado una polémica como disparador para realizar una serie de reflexiones acerca de cómo se construye la representación histórica. O sea, de eso se trata en realidad la idea de fondo del libro. Supuso un riesgo importante cuando yo pensé por primera vez el libro, cuando pensé por primera vez trabajar el tema, porque revisitar un tema que había sido tratado en reiteradas oportunidades, inclusive quizás la primera vez más importante o quien primero trató esta polémica, fue uno de los historiadores más prestigiosos de la nueva escuela histórica, Rómulo Carbia, cuando intentó realizar por primera vez una historia de la historiografía argentina. Y justamente fue Rómulo Carbia quien diferenció a estos dos autores, atribuyéndole a Mitre la escritura de una historia de carácter científico y tildando a Vicente Fidel López de escribir una historia que él llamaba filosofante. En ese momento estaba muy presente en la idea de los historiadores la distinción entre dos maneras de abordar los estudios históricos. Por un lado, hacerlo desde una perspectiva filosófica, o sea, había filósofos de la historia, y por el otro lado, lo que nosotros podemos considerar específicamente historiadores. Entonces, desde esta perspectiva, Carbia diferencia a estos dos autores fundamentalmente porque la nueva escuela histórica estaba necesitando abrevar en un antecedente en el pasado argentino para construir su propia historiografía. Y ese antecedente en el que iba a abrevar iba a ser precisamente la tradición inaugurada por Mitre, de una historia supuestamente científica y supuestamente documentada, frente a una historia más filosófica de Vicente Fidel López. Entonces esto por un lado. Por el otro, la idea de iniciar este libro fue lo que sucede siempre en las investigaciones, y es un consejo que le doy a todos.
los que van a emprender una investigación. En general, cuando se investiga un tema, lleva al otro. Yo partí de haber escrito la historia del archivo, Las huellas de Mnemosine, y cuando escribí ese libro, en verdad, la gente que lo leyó y que me rodeaba quedó fascinada por la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, sorpresivamente les gustó más ese periodo que el periodo del siglo XX. Quedaron realmente, digamos, o vieron que necesitaban saber más acerca de ese periodo. Y ese periodo, justamente el periodo de la construcción nacional. Por el otro lado, yo veía que en el archivo, para ese periodo justamente es donde menos material tenía. Es decir, el archivo prácticamente no tiene o tiene muy pocos documentos de la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, una vez realizada la batalla de Pavón y la época de la consolidación nacional, hasta el año 1900 prácticamente hay un hueco documental. Entonces, el no haber documentos suficientes, precisamente me impulsó a investigar este tema. Por otro lado, como dice incluso Vicente Fidel López, que los problemas actuales nos llevan a una visión retrospectiva, nos llevan a buscar cuáles son las raíces en el pasado, esta condición de nación dividida que tenemos en este momento me llevó a querer saber más de cómo había sido la construcción nacional en la Argentina. Y entonces escribo otro libro que es Documentos para armar una nación. Cómo se había consolidado la nacionalidad argentina y el territorio argentino a partir de los documentos de archivo. Y en ese momento quedé realmente impactada por una frase de un gran crítico de Bartolomé Mitre, que fue Alberdi, quien sufrió incluso el exilio en tiempos de Mitre, que había caracterizado al gobierno de Mitre con 3 frases que me parecieron fascinantes. Decía Alberdi, para Mitre, gobernar es historiar. Entonces quise averiguar más del por qué Alberdi había definido a Mitre de esa manera, al gobierno de Mitre de esa manera, como que Mitre, para Mitre tenía mucho mayor peso escribir la historia que el gobierno mismo del país. Entonces quise averiguar más de por qué había sido todo esto, por qué él consideraba que escribir historia era más importante que gobernar. Incluso nunca abandonó la escritura de la historia, ni aún siendo presidente, con todos los problemas complejos que le planteó la primera presidencia constitucional del país unificado. Entonces, dicho esto, es que todo me fue llevando a tratar de profundizar en este debate. Y vi que justamente uno de los puntos que se trató en ese debate, y no solo en ese debate, sino también en los prólogos, donde ambos autores, si bien es innegable que leer los textos de uno y del otro son bastante similares, es decir, no se encuentran diferencias sustanciales en las obras que escribieron, sí empezaron a polemizar y a tomar posiciones cada vez más radicales cuando reflexionaron acerca de la historiografía. Es decir, uno estaba en una punta y otro en la otra del debate. Y no solo eso, que se radicalizaron, sino que escribieron 3 libros en 2 años y procuraron que la discusión de ese debate, esa discusión que planteaban, trascendiera lo más posible. Y vi que la mayoría de los autores que habían reflexionado sobre la polémica no habían profundizado lo suficiente en esta discusión que los dos entablaron acerca de los 3 elementos constitutivos de la representación histórica, que son, por un lado, las fuentes, por el otro lado, la narratividad, el relato,
porque la misma vida es relatada y toda disciplina se basa en el relato, todo es relatado, y a su vez la imaginación, que era un componente fundamental del discurso historiográfico. Y yo diría de todas las disciplinas, porque sin imaginación no hay ciencia posible. Y en la historia esto se nota mucho, al punto tal que algunos reniegan de la historia considerando que es un relato ficticio o imaginario. Entonces el tema era ver la postura que ambos adquirieron, por qué se radicalizaron así y por qué, para el primero, para Mitre, la historia era antes que nada una ciencia. Y para López, la historia tenía más que ver con la literatura y con la estética que con las fuentes, por ejemplo. O sea que, si bien utilizaba las fuentes documentales, el eje de su construcción historiográfica, o por lo menos en la disquisición teórica, iba a estar puesta fundamentalmente en la narratividad, más que en las fuentes. Y ahí nos planteamos con Facundo la primera hipótesis, o la hipótesis que va a guiar todo el desarrollo del libro, y es que los dos ocuparon un lugar diferente en la práctica política. Entonces, a partir de este lugar diferente en la práctica política, a Mitre le interesó fundamentalmente poner el énfasis en las fuentes. ¿Para qué? Para que su relato fuera lo más objetivo posible. Y para López, López no estaba tan preocupado porque su relato tuviera la mayor objetividad posible. Y entonces, ese es el argumento central que va a guiar el trabajo. Por otro lado, consideramos conveniente hacer un marco teórico general que tuviera que ver con lo que se trataba más adelante, es decir, colocar en el marco teórico únicamente aquellos aspectos que nos iban a servir para fundamentar las posiciones antagónicas de los dos autores. En la inteligencia, un marco teórico no es una bofetada erudita para quien lee la obra. Es decir, a menudo los estudiantes y los que se inician en trabajos de investigación consideran que el marco teórico consiste en abrumarnos con una cantidad desmesurada de autores, uno tras otro, a partir del cual esta excesiva cantidad de citas en realidad lo que hace es conspirar contra la tarea investigativa que se va a encarar. Entonces, consideramos que lo importante es poner los elementos tanto a nivel archivístico, que estaban sucediendo en Europa, como a nivel literario. Y bueno, de esto le dejo la palabra a Facundo, que se va a ocupar de exponer brevemente cuáles son esos elementos que encontramos en la tradición europea y que van a incidir sobre estos dos autores. Así que le cedo la palabra a Facundo. Bueno, gracias, Graciela. ¿Se escucha bien esto? Muy bien. Perfecto. Bien, entonces, como en este marco teórico, justamente lo que yo les quiero hablar, básicamente les quiero hablar de dos cosas. Una de ellas es el archivo, pero todo lo que fue dentro de la disciplina archivística, esta era custodial, patrimonial, y después hablar del género novela como género literario importante justamente en esta relación entre literatura e historia. Básicamente también dos cosas. Tanto el archivo como la novela son dos productos, dos muy buenos productos de la modernidad, así que en mucho se relacionan. Pero yendo en este primer momento puntualmente al tema de los archivos, a mí me gusta una frase que tiene Pierre Nora, un historiador francés, que él habla del civismo de la disciplina de archivo, el civismo de la disciplina de archivo. Básicamente enfocándose en los intereses propios de la patria, es decir, que la archivística dé el campo de legitimidad
para los intereses propios de la patria. Porque entre archivos y nación, o el surgimiento de los Estados-nación y de los Estados-nación liberales, hay primero una relación de son contemporáneos, y después son complementarios, así que básicamente hay una razón de mutua conveniencia entre esos estados-nación que van surgiendo en Europa, después mismo también acá en América, y justamente el archivo. ¿Y por qué se da esta relación? Justamente estos repositorios públicos lo que tienen son los documentos que van a poder adjudicar la legitimidad a todas estas nuevas entidades políticas. Documentos escritos, tienen mapas, y esos mapas van a permitir dibujar las fronteras, es decir, este es mi territorio, y van a permitir también distinguir poblaciones. Entonces, los archivos públicos que se empiezan a abrir con la Revolución Francesa, y a lo largo del siglo XIX van a ir abriéndose en Europa los diferentes archivos públicos nacionales, y también acá en América, uno de los países que da el puntapié inicial se da justamente acá en Argentina con Rivadavia. Dan las pruebas, nada más ni nada menos, que para crear la ficción de la homogeneidad cultural que se pone la idea de una nacionalidad, porque nada más entretenido, si uno quiere, y potente, que esta ficción llamada nación nos ponga a todos en un mismo plano y vaya anulando las diferencias que tenemos entre sí como sujetos. Y además, los archivos son columna vertebral, son un núcleo para enraizar con las tradiciones que se necesitan para legitimar esos Estados-nación. Y para amparar también todos esos vínculos debajo de los conceptos interclasistas que tiene de pueblo y patria. Y ustedes me dirán, bueno, entonces acá estamos con una idea de nación que va a generar sus propias ficciones, va a legitimarse, va a querer dar pruebas, algo también que tiene un poco justamente la novela como género. Ahora bien, entonces como bien dijo también Graciela, pasa algo, hay que empezar a contar el relato de esos nuevos Estado-nación. Y ahí van a entrar los historiadores justamente, basándose en fuentes fidedignas, en fuentes auténticas, pero ellos son los que formularán los fundamentos ideológicos para esas comunidades imaginadas como dice Benedict Anderson, ¿no? Sí, de hecho ellos van a encargarse de vestir con un traje a medida cada una de estas naciones. Y ahí tenemos este momento de la disciplina archivística tan importante que es estos historiadores que van entrando a los archivos, a ser autoridades en esos archivos, a describirlos, organizarlos, clasificarlos, van pensando y tomando justamente al archivo como el laboratorio privilegiado de los estudios historiográficos. Es el laboratorio donde ellos pueden generar sus hipótesis de trabajo. Obviamente esto también va mucho en consonancia con tanto las disciplinas de ciencias sociales y la historia se ven un poco desvalorizadas con las ciencias duras, un problema que ha traído mucha polémica, y para el químico el laboratorio es su lugar. Bueno, entonces para el historiador su lugar va a ser justamente el archivo. Y ahí también entonces podemos pensar en un cierto problema. ¿Por qué problema para nosotros, los que estamos del lado de la archivística? Justamente hay una pretensión en estos historiadores por tal vez reorganizar y clasificar temáticamente esos archivos. Ir imprimiéndole sus investigaciones y sus intereses al archivo. Y darle la forma, un poco al archivo, darle la forma que la historiografía positivista quería darle. Y casi también pensar en todo esto que se habla del fetichismo del documento, el valor de la pieza suelta para el historiador, etc. Porque también hay que buscar todas esas pruebas que legitimen los Estados-nación. Y por suerte, y una fecha para los que estamos en el mundo de los archivos, la tenemos que tener sumamente presente, es el 24 de abril de 1841, un historiador francés,
y acá hago un paréntesis, aquellos teóricos de la disciplina archivística, los más importantes, que se dan en el siglo XIX y hasta principios del siglo XX, como Nathalie de Bally, que voy a hablar ahora, Lehmann, von Seibel en Alemania, la triada de los holandeses, y llegado hasta Jenkinson, principios del siglo XX en Inglaterra, la mayoría son todos historiadores, hay que decirlo. Sí, ellos generan las bases de la disciplina archivística. Tal vez en un juego paradójico, ¿no? Porque ven que hay un problema en estas clasificaciones temáticas y en estos reordenamientos que quieren hacer sus propios colegas. Y hay que generar un poco una cierta distancia. No sé si distancia social, pero hay que generar una cierta distancia. Y el primero y el que formula el objeto de nuestra disciplina archivística es Nathalie de Bally en este año 1841, cuando él básicamente saca una circular que empieza a girar en el Ministerio del Interior. Él trabajaba en la sección, Nathalie de Bally trabajaba en la sección del Ministerio, en los archivos nacionales franceses. Y en esta circular, la frase de cabecera que cualquier archivista debería tener presente en su memoria: la clasificación general por fondos es la única verdaderamente apropiada para asegurar el pronto cumplimiento de un orden regular y uniforme. Entonces, Nathalie de Bally empieza a pensar esto que después se llamará respeto a los fondos, respetar la procedencia de los documentos y el orden original que le dio el productor a los documentos. Porque lo que pasa con los documentos de archivos, ¿no? Los documentos de archivos son huellas, finalmente, huellas que nos quedan de la vida de las instituciones, de la vida de personas, de la vida de artistas, de escritores, etc. Hay mucho de la metáfora biológica y de la vida, obviamente, en la disciplina archivística. Abunda todo esto. Pero si con estas clasificaciones temáticas arbitrarias, yo diría caprichosas en muchos casos, subjetivas, que se le quería imponer al orden original de los archivos, lo que Nathalie de Bally quiere hacer es, bueno, basta de demoler básicamente el orden original que le había dado los productores. Respetemos que esas son huellas, y que esas huellas tienen un porqué de cómo se constituyeron, y de por qué el productor de esos documentos le dio tal forma a esas huellas. Y creo que esa es la gran jugada y el gran momento de la archivística, que después se va a ir expandiendo con von Seibel y Lehmann. Después vamos a llegar a un momento tal vez final, en 1898, en el siglo XIX, donde la triada holandesa, estos tres holandeses, generan lo que se llama el manual holandés, y le dan este carácter orgánico al documento de archivo, rompiendo también otra de las premisas que quería poner la historiografía positivista, que es que el documento tiene valor en su conjunto, tiene valor justamente orgánicamente, no como pieza individual, como pieza suelta. Entonces, este es el momento de esta disciplina archivística custodial patrimonial, de custodia de estos documentos, que después justamente el posmodernismo y autores canadienses, australianos, ya a partir de la década del 80 se van a encargar de cuestionar. Igualmente también acá hago una aclaración, nuestro objeto de estudio para la archivística, que es el fondo documental, sigue siendo igual. Y la metodología para trabajar y clasificar, nada más ni nada menos, una operación intelectual bastante compleja, sigue siendo la misma metodología que impuso Nathalie de Bally, por mucho de las críticas que después le hizo el posmodernismo o los postcustodiales a esta teoría justamente custodial patrimonialista. Y yendo a lo otro que les dije al principio, de este entrecruzamiento entre novela e historia, ¿qué pasa cuando están las famosas lagunas de la historia y también las famosas lagunas y los silencios que deja el archivo? Y ahí entonces entra todo el campo de la dimensión de la ficción, de la imaginación, y yo quiero traer acá un género en particular, que es la novela y la novela histórica. Un poeta
inglés, que es llamado Philip Larkin, que fue bibliotecario, y tuvo su importancia en el ámbito bibliotecario en Inglaterra, década del 50. Philip Larkin, que era poeta, decía que los poemas trataban más bien sobre uno mismo, y que las novelas trataban sobre los otros. Los poemas tratan sobre uno mismo, decía Larkin, y las novelas sobre los otros. Y frecuentemente, justamente, en términos de novela histórica, esos otros tienen nombre y apellido reales. ¿Por qué? Porque en medio de los personajes ficticios que recorren la trama, deambulan los personajes reales salidos de los documentos, de la bibliografía, de una erudición del escritor. Y son sujetos identificables del pasado. Ahora bien, cuando la vida se desarrolla en el contexto de la historia, entonces se está en presencia de una novela. Pero cuando los personajes de la novela habitan el mismo mundo que los personajes históricos, lo que hay es la novela histórica. Un género que Lukács, un crítico literario muy importante, a partir de la década del 60, se dedica a profundizar y a investigar. Y pone como un paradigma de un cambio, de una innovación en este género de novela histórica a Walter Scott, el escritor escocés. Bueno, voy a decir escocés, no voy a decir británico, porque el monumento, como dato de color, el monumento más grande de un escritor, o uno de los monumentos más grandes de un escritor que hay en nuestro planeta, está en Edimburgo y es a Walter Scott. Walter Scott es el héroe nacional de Escocia. Envidia a muchos escritores, es un escritor, el héroe nacional escocés. Y es fascinante pensar esto también. Y Walter Scott, lo que ve Lukács en particular de Walter Scott, es que genera él una novela que se considera histórica porque él trata de manifestar una precisión, una accuracy justamente, y además él ve que Walter Scott quiere cumplir con los ciertos mandatos de verosimilitud, algo que igual le pasa al relato historiográfico, cumplir con mandatos de verosimilitud. Entonces, lo fascinante tal vez del género novela histórica es que intenta superar, primero la novela histórica va a regenerar un tiempo histórico en particular, va a superar al archivo y va a apelar a personajes y a hechos que exceden la significancia que puede haber del dato en un archivo. ¿Por qué? Porque a la masa amorfa de documentos, la novela histórica lo que puede hacer, y la ficción lo que puede hacer, es insuflarle vida, diálogos y sensibilidad, coherencia, por intermedio de un dominio narrativo que los escritores tienen, y que después los historiadores ven que el escritor de ficción tiene ese dominio narrativo para despertar lo que Ricard dice, la atención en el lector. Y tienen además estos novelistas históricos una capacidad estética para captar el espíritu vital de una época. Como decía Le Goff en su prefacio a Tiempo, Trabajo y Cultura en el Occidente medieval, la historia se hace con documentos, se hace con ideas, con fuentes y agrega con imaginación. Claro, la historia tal vez con H mayúscula, la historia positivista, reclama más datos que imaginación, reclama y se quiere apoyar en las certezas del archivo. Pero también uno podría pensarlo que obras como las de Balzac, obras como las de Dickens, Zola, Proust, básicamente toda una línea de la novela realista, también son documentos, si uno quiere, adecuados para captar el sentido del mundo. Porque si hay algo que puede surgir justamente es que de la mente del novelista fluya la sociedad del pasado en sus más diversas facetas y estratos. Y que el novelista además tenga una percepción dramática del tiempo pasado. Entonces, ¿por qué traigo a Walter Scott y por qué lo pusimos en el libro, ¿no? Tanto López como Mitre son dos lectores que quedan muy fascinados por Scott. Al contrario de, por ejemplo, Ranke, el padre de la historiografía positivista, del historicismo, que Ranke lo ve un poco, no lo ve justamente con tanto ánimo o con tanta afección a Walter Scott. De hecho, quiere competir, quiere que la historia compita con las novelas históricas de Walter Scott. La supere a esas novelas históricas, y la supere con los documentos. Miren qué pretensiones que tenía Ranke.
justamente. Y el programa que tiene, el programa literario de Walter Scott, es un programa estético y político. ¿Y por qué digo esto de político? Porque él ve que la escritura le va a ofrecer la posibilidad de templar la escripada existencia dentro de la nación escocesa. Es decir, esa frasecita que escuchamos recurrentemente ahora en Argentina, como saldar la grieta, tironear esas dos realidades. Una grieta escocesa que está en tensión justamente entre las lowlands, las tierras bajas de Escocia, las tierras bárbaras, y las tierras altas, las tierras ilustradas, las highlands escocesas, ¿no? También muy de la tensión del siglo XIX en la Argentina, básicamente civilización y barbarie. Entonces, por eso es un héroe nacional en ese sentido, Walter Scott, para Escocia, intentando poder amigar esas dos realidades irreconciliables y en pugna. Y lo que la fábula, por ejemplo, la fábula como el Ivanhoe, una obra tan característica de Walter Scott, tiene de real y verdadero, justamente es captar el calor de la vida del pasado y captar la inteligencia del pasado, esas dos cosas, y superar la monotonía que tiene una erudición bibliográfica, histórica, etc. Porque también otra cosa importante que tenía Walter Scott es que él era un erudito, se basaba en documentos de archivos para escribir justamente sus novelas, le daba a esa masa de gente tal vez silenciada en los archivos, le daba un lugar. Y otra cosa tal vez importante de la obra que tiene Scott, justamente, es que por su obra no transitan los personajes, mayoritariamente los personajes románticos, los héroes o las grandes personas. Por su obra también transitan lo que uno podría decir personajes mediocres, personajes más bien del pueblo o del común. Y esos son los nuevos héroes que quiere dinamizar en las tramas Walter Scott. ¿Con qué objetivo eso? Con un sentido pedagógico. Es decir, la literatura también puede dar una pedagogía sobre el pasado, enseñar sobre el pasado. Lo mismo que quería hacer la historiografía en ese momento. Y esto es algo, y que lo pueden después ver en el libro, es algo que también le interesa en buena medida a López, porque él también generó una literatura muy de esto del vínculo pedagógico, una literatura que enseñase sobre el pasado, pero que al lector se sintiera, que fuera un lector que pudiera sentirse que había una empatía con el texto literario, que el texto literario podía hablar de ese hombre mediocre o de ese hombre común, como era el propio lector, sin toda esta capa geológica de archivo, erudición, etc. Entonces, por eso me parece justamente lo que tiene de importante pensar que tanto novela como archivo, como dos productos de la modernidad, que compartían en gran medida muchos de los objetivos que tenían para legitimar Estados-nación y legitimar estas sociedades y estas comunidades imaginadas. Te vuelvo a dar a vos la palabra, Graciela. Bueno, gracias, Facundo. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno. Bueno, luego de pensar estos temas, con este marco teórico que explicó en extenso Facundo, hay que tener en cuenta que ambos autores, una de las cuestiones que se plantearon y que nos planteamos nosotros también hoy, es si el discurso histórico tiene especificidades. ¿Y cuáles son esas especificidades del discurso histórico? Porque en verdad la historia no tiene una forma particular de narración. Se apropia de las formas narrativas de la novela, por ejemplo. Es decir, en la novela, una de las cuestiones principales de que se trata una novela es de tramar poniendo en intriga, sobre todo a los inicios de la novela. Los inicios de la novela quizás están marcados en Inglaterra por una mujer, por Jane Austen, que
construye por primera vez un relato que se asemeja mucho al tipo de relato que construimos los historiadores. Es decir, hay una presentación, hay un desarrollo en donde prima la intriga y luego hay un desenlace. Y estos aditamentos los tiene toda obra de historia. Y sobre todo, la que va a usar o donde se van a usar más estos aditamentos de principio, desarrollo y desenlace es en las novelas policiales. Y la historia tiene mucho de esto, porque a fin de cuentas, historiar es poner en intriga. Los dos autores empezaron siendo novelistas, por ahí de carácter mediocre. Mitre, por ejemplo, no sé si tuvieron la oportunidad de leer su novela Soledad, pues la verdad que es horrible. Mitre llega a un momento que quiere romper con esa forma de relato de ficción, aunque convengamos que para ambos la novela va a cumplir la misma función que el relato histórico, va a cumplir una función pedagógica fundamentalmente. O sea, la novela y la historia va a servir para el proceso de construcción de ciudadanía. Sobre todo en ese momento, ustedes dense en cuenta la habilidad de estos dos historiadores, porque en ese momento no había nada, había solamente efemérides, calendarios, y salvo la obra del Deán Funes, en quien Mitre ve un precedente, no había una construcción de un relato histórico, y sobre todo de un relato histórico que actuara como una suerte de paraguas que nos cubriera a todos como argentinos, y que fuera un relato histórico sobre el cual hubiera un consenso que identificara a todos, porque en verdad, cuando Mitre empieza a escribir, la patria existía más en los libros de Mitre que en la realidad. En la realidad, prácticamente, no había una patria. En parte porque la Argentina es un producto de la desmembración del virreinato del Río de la Plata. O sea, la Argentina perdió, o el virreinato del Río de la Plata perdió, todos sus territorios periféricos. Alberdi dirá por impericia de Buenos Aires, por impericia de los ejércitos que Buenos Aires mandó, y acá lo pongo entre comillas, a imponer la revolución, a imponerla de prepo, a sangre y fuego. Eso hizo que esos territorios periféricos se desprendieran del virreinato. Entonces, ¿cuáles eran los factores de diferenciación? ¿Qué nos hacía ser argentinos? ¿Por qué en La Quiaca somos argentinos y en Villazón son bolivianos? ¿Qué factores de diferenciación había? Y si no se encontraban, había que inventarlos. Y uno de los factores que permitió esa invención fueron precisamente los documentos de archivo. Es decir, buscar las raíces que nos identificaban como argentinos y construir con ellos un relato que fuera lo más colectivamente posible aceptado. Ahora bien, en la construcción de ese relato, la preocupación principal de Mitre para que el relato fuera aceptado es que fuera lo más objetivamente posible. Y la preocupación de Mitre va a ser principalmente por anclar ese relato con la verdad, que el relato fuera verídico. Entonces, ¿cómo iba a ser para que su verdad, porque a Mitre no se le escapaba, que él también estaba haciendo una construcción y que el discurso histórico es construido, que la verdad es que nosotros podemos acceder solamente a la representación alegórica del pasado, simbólica. El pasado como tal no existe. Entonces, ¿por qué habrían de creerle a él, que en ese momento es el presidente y tenía esa idea de presidente? Por eso, para él, el protagonista de la historia va a ser la nación, no una clase como para López. Si bien ambos acordaban en que la revolución había sido impulsada por Buenos Aires,
en ese aspecto tenían ese carácter fuerte centralista, por eso su historia fue tan denostada por muchos historiadores que le siguieron, e incluso por su contemporáneo Alberdi, que aborrecía ese discurso centralista permanente, sobre todo de Mitre. Pero ¿qué es lo que quiere hacer Mitre en ese momento? Construir una visión de la historia, un relato que fuera objetivo. ¿Y dónde iba a encontrar la objetividad del relato? En los documentos. Si los documentos eran auténticos, él podía sostener la idea de que su verdad era la verdad de todos y quitarle esta noción de relativismo. Es decir, la construcción nacional no podía basarse ni en ficciones, ni en novelas, ni en imaginaciones. Había que anclarla a lo real. ¿Para qué? Y sencillamente para que le creyeran. Porque para que nos crean, tenemos que decir, yo afirmo esto y la prueba, porque para Mitre los documentos tenían un concepto de prueba, no eran un indicio, como hoy sabemos los historiadores. El documento es una orientación, es un indicio. Para Mitre van a ser una prueba los documentos. Y para sostener que fuera una prueba, tiene que sostener otra ficción más, que los documentos representan estrictamente los hechos tal cual fueron, cosa que sabemos que no es así. Es decir, los documentos no son una representación cabal de los hechos. En verdad, la historia la narra el historiador, no los documentos. Yo siempre le digo a mis alumnos, en varias ocasiones, que trabajando en el archivo hace casi 40 años, entro a los depósitos frecuentemente y los documentos están mudos. A mí ninguno me dijo nada. ¿Quién me dijo algo? El historiador que construyó el relato histórico. Están todos silenciosos. Es más, ni siquiera confrontan y se pelean entre ellos. ¿Quién los hace confrontar? El historiador en el discurso. Ahí es donde se pelean Lavalle y Rosas. Porque en verdad en los estantes del archivo duermen los dos juntos, tapaditos, y ninguno confronta con el otro. Entonces la idea es hacer notar, sobre todo, que las fuentes no son la objetividad absoluta y no muestran, ni mucho menos, cómo ocurrieron los hechos. Pero Mitre estaba obligado a sostener esto. ¿Por qué? Porque si no, no le creían, sencillamente. Y había heredado un país de una confrontación acérrima, en donde, caído Rosas, todavía se percibían esos elementos antagónicos en la sociedad. Y Mitre tenía que poner un cierre a eso. Es más, en ese cierre, porque siempre decía que él iba a mantenerse en su eje, evitando la discordia, evitando a polemistas como Sarmiento, él se iba a mantener arriba de eso, para lograr precisamente ese cierre, hasta admite la importancia que tuvieron los caudillos en la historia argentina. Pero ojo, los va a tener que templar, va a tener que inventar y va a tener que sostener factores que los hagan converger en un discurso único. ¿Por qué? Vuelvo otra vez a lo mismo. Era presidente y una de las cosas que caracterizó a su presidencia es imponer la autoridad de Buenos Aires a sangre y fuego sobre el interior. Y los caudillos viejos eran muy parecidos a los caudillos nuevos. Se parecían demasiado. Y Mitre no iba a admitir ese tipo de cosas, esas cuestiones de desorden. ¿Por qué no las iba a admitir? Porque Alberdi mismo dice, Mitre también era un anarquista consumado. Llevaba, y esto me causó mucha gracia, llevaba la cicatriz de una bala en la frente, que se había ganado, que se había comprado durante las guerras civiles, no luchando por las guerras de la independencia.
Entonces, el objetivo de él, que conocía muy bien la anarquía, es clausurar ese ciclo. Y entonces, para eso, necesitaba construir un relato. Y necesitaba fabricar próceres que constituyeran un modelo de conducta cívica. ¿Y por qué también fabrica próceres, Mitre? Porque tiene que buscar un hilo conductor del relato, que sabemos, quienes escribimos sobre historia, lo difícil que es esto. Es decir, buscar un elemento que vaya ligando todo el discurso histórico, buscar una línea. Y Mitre busca esa línea en la biografía. Primero será la de Belgrano, después será la de San Martín. Ahora bien, tiene problemas. Es decir, los primeros que trataron de armar un discurso histórico tuvieron problemas. Nosotros ya encontramos parte del camino transitado. Pero ¿qué le pasa a Mitre? Cuando quiere volcar sobre la biografía de Belgrano los hechos de la historia argentina, el molde ese le empezó a chingar por todos lados. ¿Y por qué le empezó también a chingar? Porque era un acumulador compulsivo de documentos. Y esa es la principal crítica que le hace Alberdi, primero, que dice que Mitre es un parásito que vive de la vida de los muertos ilustres. Y el segundo que le hace una crítica muy importante es precisamente López. ¿Y de qué lo acusa López? De ser un historiador acumulativo de fuentes documentales, que por otro lado, en parte, las acumula, pero después las repudia mientras construye el relato. Esta acumulación hace que perdiera de vista lo que para López es lo fundante del discurso histórico y es lo fundante de una investigación, que es que en verdad la originalidad de un libro de historia no está en buscar documentos que ningún otro tuvo. A veces, de estar acostumbrada a las salas de consulta en el archivo, veo que cada historiador trata de tapar, digamos, en la mesa lo que está consultando para que el otro no lo vea, para que no acceda y le mire de ojito la fuente. Eso es una reverenda estupidez. ¿Por qué es una reverenda estupidez? Porque en realidad la originalidad no está en encontrar o en cavar, como decía Mitre, una mina desconocida, sino que la originalidad de un trabajo de investigación está dada por el plan de la obra. Y eso es lo que le contestaba López. Hay un historiador francés que dice una frase hermosa, que es Michel Desserteau, que dice que en un trabajo de investigación, en la propia introducción consta el deber de acabar. Es decir, la propia introducción nos dice hasta dónde debe llegar esa investigación, porque si no, perdemos el eje. Perdemos el eje. Y hablando en criollo, nos vamos por las ramas. Encontramos lo mismo, o pues, le sucede lo mismo que le sucedió a Mitre. La vida de Belgrano después le chingó por todos lados. La idea de Mitre, por otro lado, en este cientificismo absoluto, es decir, a él no le gustaba que le dijeran filósofo. ¿Por qué? Porque consideraba que la filosofía de la historia no le daba al relato histórico las garantías de un auténtico valor nacional. Y estaba realmente enceguecido por esto, porque su historia se transformara en la historia de todos. Entonces descuida el plan de la obra, que para López era lo sustancial. Porque López decía, la historia es una ciencia, pero fundamentalmente es un arte. Y allí descubrimos con Facundo una obra de López que realmente me impactó muchísimo al leerla, sobre todo por la edad que tenía López cuando la escribió. Era muy jovencito, estaba exiliado en Chile, y escribe el Curso de Bellas Letras, en donde habla de cómo debe ser el discurso literario y el discurso histórico. Y la verdad que esa obra, escrita muy tempranamente,
me impactó, nos impactó, porque tiene incluso elementos que va a tomar después el narrativismo que comienza después de la década de 1960. Porque allí en esa obra, López habla de algo similar a lo que trata Heidenreich en el contenido de la forma. Heidenreich dice que todo relato histórico tiene un determinado formato. Y entonces toma a un grupo de filósofos de la historia y a un grupo de historiadores y los clasifica por la forma que le dan a la obra. Y entonces habla que hay historiadores que toman lo romántico, el romance, en su forma discursiva, otros que toman la tragedia, otros que toman la comedia y otros que toman la sátira, como molde para construir el relato. Y esto lo dice López teniendo 30 años, que todo discurso histórico tiene un determinado formato. Por otro lado, tiene otro elemento López innovador. Para López, las fuentes, y hay que también señalar y aclarar qué significa una fuente, por qué diferenciamos documento de fuente. La fuente es el documento cuando está interrogado. Ahí se transforma en fuente para mí. Cuando yo le hice una pregunta y el documento intentó contestarme para que yo lo pueda narrar imaginativamente. Entonces, este aspecto formal es fundamental cuando se escribe la historia. Y López no solamente va a tomar como fuente el documento escrito, que es la fuente privilegiada de los historiadores positivistas, sino fundamentalmente el relato oral. Ustedes dirán, bueno, lo que pasa que López no trataba con las fuentes. Sí, López trataba y mucho con las fuentes. López fue un editor de fuentes de archivo. Fue uno de los primeros que editó fuentes en la Argentina. Fue el primero que se sentó a lidiar con la letra procesal y procesal encadenada del archivo del Cabildo de Buenos Aires. Y empezó a transcribirlo, así que lo conocía perfectamente. Pero ¿qué es lo que dice López? Ojo con el documento de archivo. El documento de archivo debe ser compulsado, y acá tenía una ventaja, que por ahí lo que escribimos sobre el pasado bastante lejano lo tenemos, que podía compulsar esa fuente con la palabra de los protagonistas. Sobre todo porque López decía, ojo con esas fuentes, porque esas fuentes están escritas desde el poder. Esas son las fuentes oficiales. Pero por fuera de las fuentes oficiales hay vida, decía López. Hay otra cosa por fuera de las fuentes oficiales, porque las fuentes oficiales nos pueden llevar a cometer muchos errores. Y ponía el acento en otra cuestión. Los documentos deben ser interpretados, y ahí es donde está el secreto. Por eso, todos los que estamos acá presentes, podemos leer el mismo documento y arribar, ¿cuántos somos en este momento? 30, me dicen. A 30 interpretaciones distintas. Entonces el documento no es el santo grial. El secreto está en la interpretación del historiador. Ese es el secreto. El plan de la obra, López decía el enlace entre los documentos, el enlace lo hace el historiador. Puede hacer el recorrido, puede convertir al documento en fuente, puede trabarlo y puede realizar un enlace. Y enlazar significa también rellenar los vacíos documentales que tenemos. Les dije al comienzo que yo elegí justamente como un desafío, porque se me ocurrió, elegir un periodo que no tenía muchos documentos, para ver cómo me las arreglaba con eso, para no copiar documentos, y ver cómo podía yo enlazar tratando de rellenar las lagunas documentales y ver lo que no dice el documento. Además, López es un gran novelista, y un novelista que tiene un libro que es muy interesante, que se llama La Gran Semana de Mayo.
es hermoso ese libro porque López ahí adultera una correspondencia que supuestamente encontró en el baúl de una parda que era amiga de su madre, Lucía Riera, que tenía esta parda, Orma, de apellido, tenía allí en ese baúl una serie de correspondencia de quienes hicieron la revolución. Esa correspondencia la inventó López. Inventó cartas. Es decir, fueron producto de la invención. ¿Y para qué inventó estas cartas López? Precisamente porque una de las cosas que él objetaba de la documentación de archivo y de la documentación oficial de archivo, que lo que hoy es un tema tan de moda, que son las vidas privadas, recrear lo doméstico, no estaba en los archivos, y menos en los oficiales. ¿De dónde había sacado esta información López? De lo que escuchó en su infancia. Porque estos hombres, de algún modo, López nació en 1815 y Mitre en 1821, justo el año de la creación del archivo, se ve que eso le afectó el cerebro, porque justo nació en ese mismo año, y por eso quedó tan prendado y obnubilado con los archivos. Dice Guido Hispano, estos hombres que escribieron la historia habían recibido en su infancia caricias de la misma mano que firmó el Acta de la Independencia. Y López había escuchado los relatos en la casa, los relatos que escuchaba de chico, porque en López aparece algo parecido a lo que habla el historiador francés Jablonka. Es decir, López pudo disolver su propia historia personal en la historia nacional. No siempre puede hacerse eso, pero López lo logró. Y dice López, por ahí, que es una frase que me encantó, que desde que escuchó en su casa esos relatos, porque su padre había participado de todos los acontecimientos más importantes del siglo XIX, Vicente López y Planes, el escritor del himno nacional, de la letra, había participado en todos los hechos importantes. Y entonces López dice, me sentí arrastrado a narrar la revolución con un antojo incontenible, desde chico, por las anécdotas que había escuchado en la casa. Mitre también utilizó estos relatos orales, pero siempre poniéndoles por delante los documentos de archivo. López va a decir, yo también tengo en cuenta los documentos de archivo, pero fíjense esto que me parece fundamental que decía. El historiador primero debe sentarse, debe imaginar el pasado y después ir a buscar en los documentos aquello que le va a refrendar eso que tenía previamente en mente. Es decir, lo sustancial de la obra de historia es el plan de la obra. El plantearse no solo el tema de investigación, sino el problema de investigación. Plantearse las preguntas, plantearse respuestas tentativas a esas preguntas, y cuando se tiene esto, después sí ir a los archivos. Pero primero hay que pasar por este proceso. Y entonces llegamos a la conclusión que las diferencias sustanciales entre ambos, cuando Mitre, obviamente, dice Romero, Mitre tampoco ingenuo, sabía que había una historia conceptual. Dice Romero, el hombre que sabía que la historia de Grecia y de Roma se podía seguir escribiendo pese a que se habían agotado los documentos conocidos, obviamente tenía en mente esto. ¿Qué hacía Mitre? Ocultarlo. No le convenía que esto saliera a la luz. ¿Por qué no le convenía? Porque estaba construyendo la nación. Y entonces necesitaba un relato, como dije al principio, que nos identificara a todos bajo un mismo relato histórico. Y ese relato debía tener estas pretensiones de objetividad. Esa era la idea principal que guía a Mitre en su construcción,
y que López no tenía esa preocupación. López no ocupó esos puestos, ese puesto de responsabilidad, la presidencia. Y aquí hay otro elemento también interesante de destacar, cómo se manejaron estos historiadores con los documentos. Por fuera de los archivos públicos, estos historiadores hicieron una vasta red de coleccionismo de documentos y se apropiaron de documentos que debían estar en los archivos públicos. En el Museo Mitre, por ejemplo, hay muchos documentos que a Mitre le quedaron pegados en el Archivo General. Y hoy, por suerte, están en el Museo Mitre y están disponibles. Es decir, no importa dónde están disponibles. Y esa era, digamos, una de las confrontaciones de Mitre, sobre todo con su archienemigo en el archivo, que fue Guido Hispano. Porque Mitre retiró documentos del archivo y se apropió de ellos. Es decir, Mitre quiso apropiarse de las fuentes documentales. Y en ese entonces no estaba mal visto. Es más, este circuito, por lo menos, sería interesante, digamos, volver a investigarlo con más detalle, pero nucleaba fundamentalmente a los historiadores del cono suramericano. Era un intercambio como de figuritas entre los uruguayos, los chilenos y los argentinos. Todos eran amigos y formaban la misma red de intercambio de documentos. Entonces, para Mitre, este acopio de documentos también era, digamos, un elemento sustancial. Y ese acopio de su amplia biblioteca del Museo Mitre, que fíjense la importancia que le daba, la catalogaba él en persona a la biblioteca. Es decir, la verdad que hay que tener tiempo para todo. O sea, Mitre tenía tiempo absolutamente para todo, para gobernar, para estar en el frente paraguayo, para escribir la historia, para catalogar la biblioteca y para armarse su archivo personal. Quizás era ayudado en parte, ¿no? Porque tenía corresponsales oficiosos. Ojalá nosotros pudiéramos tener para hacernos el trabajo de campo a las personas que tenía Mitre, por ejemplo, Carlos Calvo, o el historiador chileno Toribio Medina, o Barros Arana, el chileno que le iba a Europa a copiarle documentos a Mitre, para que Mitre construyera su historia. Y tenía al cónsul en España a su servicio. O sea, el cónsul pagado con el Tesoro Nacional, en realidad, en España le copiaba documentos a Mitre. Le trabajaba a destajo copiándole documentos a Mitre. Es decir, era una verdadera obsesión la que él tenía. Y además, esta idea de la construcción de próceres. Y aquí me quiero detener en algo. Bien o mal, Mitre, y con esto termino, es el constructor de la nacionalidad argentina. Nos guste, no nos guste, ese relato fue centralista, ese relato le chingó, tuvo problemas, miles de problemas, pero convengamos todos que aún los más recalcitrantes enemigos de su historiografía no se atreven a cuestionar ni a Belgrano ni a San Martín. Y creo que este es un trabajo excelentemente hecho. Cuando en su momento ambos tenían fuertes cuestionamientos de los contemporáneos a Mitre. Por ejemplo, Alberdi consideraba que San Martín se había ido a Europa y se había lavado las manos, literalmente. No le había interesado en absoluto qué es lo que ocurría en su propia patria. Y Alberdi, y López consideró que San Martín fue el gran responsable o uno de los responsables de las guerras civiles argentinas. ¿Por qué? Porque en lugar de responder a las órdenes del director supremo Pueyrredón, se cruzó la cordillera y se fue a liberar a Chile y después a Perú, no quisiendo entrometerse, digamos, en los sucesos políticos del Río de la Plata. Así que tenían una visión bastante pobre de San Martín. En la Galería de Celebridades Argentinas, Sarmiento escribió la biografía de San Martín y consideró que unas pocas páginas, creo que fueron 12, si mal no recuerdo,
bastaba y sobraba para escribir la vida de San Martín. El que instituye a San Martín como prócer nacional es justamente Mitre, a San Martín y a Belgrano. Poder de convencimiento tuvo, en verdad, porque hoy nadie discute esto. Por otro lado, en una primera etapa, en la historiografía argentina, yo diría hasta mediados del siglo XX, quizás un poco más, los historiadores que siguieron a Mitre se consideraron herederos de su tradición historiográfica, más que en la de López. Cuando los dos, por ejemplo, sobre todo López, hizo manuales escolares. Sus textos se leían en la escuela, en donde se formaba la conciencia histórica de los argentinos. Sin embargo, los historiadores posteriores, la nueva escuela histórica, hablo concretamente, se considera heredera de Mitre, no de López, de Mitre y su historia científica y documentada. Entonces, la pugna, por lo menos en ese momento, la ganó Mitre. Hoy, yo personalmente tengo mis dudas. Bueno, los dejo y gracias por su atención y quedamos abiertos a las preguntas. Gracias, Graciela, Facundo. Apasionante todo lo que contaron y todo lo que explicaron. Eh, Esta charla me hizo recordar cómo nosotros, los historiadores, nos sentimos inclinados por las efemérides, y en ese sentido celebro esta charla, ya que puede servir como un homenaje del INIBI a los 200 años del fallecimiento de Belgrano, o por qué no una antesala a los 200 años de la creación de la AGN, y por qué no también del nacimiento de Mitre. Quiero decir que esta charla no nos queda alejada, porque la nueva escuela histórica, con Pavignani, Carbia, fueron los creadores de bibliotecología en 1922. Y como bien dijo Graciela, la NE fue la que dijo: nosotros somos herederos de Mitre, ganó Mitre. Y a partir de ahí quedó como el debate lo ganó Mitre, porque la generación posterior fue la que lo dijo. Bueno, invito a todas las personas acá en Zoom y en YouTube a hacer todas las preguntas que quieran. Celebro el saludo de paso a la profesora Nora Pagano, otra especialista en el tema. La pregunta que tengo es: ¿qué rescatan para hoy tanto del trabajo histórico de Mitre como de López? Bueno, me preguntas a mí, Leo. Sí, cómo no. Bueno, yo obviamente, y creo que en algún momento lo dije hacia el final de la charla, y creo que a Facundo le pasó algo parecido. En realidad entiendo a Mitre, sé que Mitre ganó, sé que Mitre con este anclaje heurístico fue uno de los fundadores de la nacionalidad, eso nadie se lo puede negar, pero a mí, sinceramente, me sedujo más en la construcción historiográfica López, muchísimo más, porque pienso, al igual que él, que el secreto de una investigación está dada por el plan de la obra. Pienso que la historia la escriben los historiadores, no la escriben los documentos. Los documentos tenemos múltiples vacíos, los documentos son redundantes. Es decir, yo siempre recuerdo la primera vez que entré al archivo y abrí un legajo. Me quería matar. Porque ¿qué es lo que estaba buscando yo como estudiante de historia? Que el legajo me construyera el relato que había leído en los libros. Y fue una decepción terrible. Yo digo, ¿qué hago ahora con todos estos papeles que no tienen ni lógica ni tienen hilación uno con el otro? ¿Qué cosa hago yo con todo esto? Porque no entendía que en realidad los que ponen en intriga y construyen la trama son los historiadores. Incluso hay una cuestión que dice López en un momento, es que, porque Mitre insiste
en una parte con la obsesión de que la historia debe reescribirse a medida que aparecen nuevas fuentes y debe corregirse y debo reescribir y debo... En realidad López lo que le contesta es que los historiadores no reescriben la historia de nadie. Cada historia que se escribe es válida en sí misma, porque los historiadores, cada historiador se posicionó en un momento determinado y su visión de la historia es necesariamente incompleta y va a ser completada por otros historiadores. Cada historia que se escribe tiene validez en sí misma. Hay múltiples maneras de escribir la historia. Ninguna es la manera definitiva. Nada está cerrado. Y después, porque en realidad, charlando con quien fuera uno de mis maestros, cuyo fallecimiento sigo lamentando aún hoy en día, Enrique Tandeter, me inició en la lectura de Hayden White. Y entonces Hayden White, que es revulsivo para muchos historiadores, porque claro, ¿qué es lo que hace Hayden White? Va por más y redobla la apuesta, quizás para hacernos abrir los ojos. Y Hayden White dice, la historia es del principio al fin literatura. La historia es literatura. Es un género literario, deudor quizás de la novela naturalista, de la novela que quería aproximarse a lo real. La historia va a tratar de aproximarse a lo más real posible. Paul Ricoeur dice, nos acercamos a un texto histórico igual que nos acercamos a una novela. El lector de textos históricos es el mismo que el lector de novelas. ¿Qué es lo que varía? Dice Ricoeur. Y en eso es muy moderno López. Lo que varía es que el lector de un libro de historia celebra una suerte de pacto con el escritor. Hay un pacto de lectura por el cual el lector de un libro de historia piensa que el historiador le va a decir la verdad. Por eso dice Ricoeur, la historia efectivamente está anclada en documentos. Esto es innegable. Incluso los novelistas se basan en documentos. Recién, hace un rato, mencionaba Facundo a Walter Scott. Walter Scott, para escribir el Ivanhoe, que me parece una obra sensacional que recomiendo a todo historiador, no puede dejar de leer ese libro, no puede dejar de leerlo. Allí, en el texto ese, como dirá Hayden White en La Guerra y la Paz, están como trabados los dos relatos, el relato de ficción y el relato histórico. Pasan uno al lado del otro. Y esa obra, Ivanhoe, a mí, por lo que me resulta fascinante, es que al margen de los personajes que Walter Scott inventa, crea, al margen de esto, y al margen de encontrarse también en la obra los protagonistas de la gran historia, a partir de los documentos realiza una caracterización profunda de los sajones y de los invasores normandos, que a un montón de años después de la batalla de Hastings, del 1066, todavía seguían sin estar reconciliados del todo. Y esta reconciliación, digamos, entre los sajones y los normandos, es lo que constituye la esencia de la nacionalidad inglesa. Y Walter Scott se basó en documentos, al punto tal que Ranke, para criticar a Scott, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir atrás de esos mismos documentos para ver qué decían. Por otro lado, uno puede decir, si Ranke piensa en una historia científica, no decir nada de lo que no dicen los documentos, que por otro lado, eso no lo dijo Ranke, sino que lo dijo Fustel de Coulanges.
no decir nada de lo que dicen los documentos, no agregar nada de lo que dicen los documentos fundamentalmente escritos. Pero en la historia de los papas, Ranke en un momento dice, Cristina de Suecia pensó, digo yo una cosa, ¿era el psiquiatra Ranke de Cristina de Suecia? ¿O también los positivistas narraban? No hay historia sin narración, no hay vida sin narración. Si yo vengo y les pregunto a ustedes qué hicieron desde que se levantaron a la mañana, ustedes van a hacer una narración. Van a decir desde que se levantaron cuáles eran los temas importantes entre el caos de cosas y de acontecimientos. Van a buscar los más importantes, los van a seleccionar, porque la historia es selección, porque si no es una empresa que no se acaba nunca. Graciela, me encantó lo que dijiste y lo quiero conectar, me salto la pregunta de Melina por un momento, con la pregunta de Julia Romero, que hace una pregunta de bibliotecaria. ¿Qué fuente cree que el historiador, perdón, qué fuentes cree el historiador que son las más propicias para hacer su relato histórico? Depende de lo que se escriba. Depende de lo que se escriba. Ya dije antes, por ejemplo, recuerdo una obra que nunca puedo retener el nombre del autor, que se llama Historia del orgasmo en Occidente. ¿Ustedes piensan que eso se escribió con documentos de archivo? Entonces, ese autor, ¿en qué abrevó fundamentalmente? En la novela, que antes era una fuente interdicta por el historiador. Hoy la novela es una fuente más de la historia. Además, les recuerdo a todos cuál es el significado etimológico de la palabra documento. Documento es enseñar. Viene del latín docere, que es enseñar. El documento es algo que enseña. Y a mí me enseña también un paisaje, una pintura, una novela. Ahora, será distinto el documento al documento de archivo. El documento de archivo tiene determinadas características que lo singularizan, pero todo es un documento. Bloch decía que un paisaje es un documento. Hoy, por ejemplo, podemos ver, si el paisaje se mantuvo, que podemos llegar a determinar por qué los aliados, después del desembarco de Normandía, tuvieron tantas dificultades en desbordar la línea Siegfried, por la cual ingresaban al Reich alemán, porque podemos ver, en la parte en que se mantiene intacto, cómo es el paisaje en las Ardenas. Es un paisaje que los franceses llaman bocage, de matas enredadas que dificultaba el paso de los tanques. Entonces, eso para mí es un documento, ese paisaje. ¿Por qué me enseña? No es un documento de archivo. No voy a archivar las Ardenas en un legajo. Pero es un documento. No de archivo, pero es un documento. Entonces depende de lo que yo estoy investigando. La vida privada, lo doméstico, es muy difícil de encontrarlo en los documentos públicos. Por empezar, porque en el archivo, y en esto van a coincidir todos, para poder producir un documento, había que empezar por saber escribir. ¿Cuántos sabían escribir en el periodo colonial y durante el siglo XIX? Entonces, ¿quién escribe la historia que aparece en los documentos del archivo? Y ahí Carlo Gisburg decía una frase muy interesante. Los historiadores tenemos que aprender a leer las fuentes a contrapelo. Porque dice Carlo Gisburg, los dados están cargados en cada documento. Cada documento implica una relación de poder. Es lógico. Y, perdón, con esto de poder, me echo con la pregunta de Melina acerca de estos sujetos que tienen estos documentos y se los quedan para ellos, y de esa manera están impidiendo que otros accedan a esa información del pasado. Ella pregunta, ¿podés profundizar un poquito más en el caso de los archivos y los historiadores argentinos? Sin dar nombre, claramente.
pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque los documentos de archivo, fuera del archivo público y en estas redes de circulación de manuscritos e impresos, que funcionó y que hoy encontramos muchos documentos en manos privadas, que en parte vienen de aquella red de documentos, nunca, escuchen bien lo que les voy a decir, nunca traspasaban los límites de la sociabilidad burguesa. Los muchachos tenían disidencias. Mitre, López, Alberdi, Sarmiento, uno despotricaba contra el otro, pero ninguno sacaba los pies del plato. Escribían entre ellos. Y si la historia argentina había mostrado un carácter agonístico y de conflicto permanente, era importante al menos ponerse de acuerdo sobre la forma de contarla. Y en eso se aseguraban un acuerdo sobre el pasado. La historia había sido conflictiva, pero nosotros somos los únicos que tenemos los documentos. Son los únicos que investigamos, que nos permitimos el acceso. Y esto dificultaba una cuestión. Primero, que se rompía el fondo documental, con lo cual el documento perdía valor informativo, porque se rompía esta idea de contexto que es vital para los documentos. Después perjudicaba poder asignarle al documento el carácter de auténtico o apócrifo desde el punto de vista formal. Obviamente, porque si lo saco del contexto, me es más difícil determinar si el documento es auténtico. Después se aseguraban no decirle a los otros de dónde habían sacado la información. Porque fíjense, Carlos Calvo, que para mí era un personaje lucidísimo de ese momento, le decía a Mitre en una carta, Lamas, quien por otro lado inició a Mitre la erudición, porque fue Lamas el que lo fue convenciendo de entrar por los caminos de la anticuaria, le decía a Mitre, Lamas es de todos los uruguayos quien me parece mejor para escribir una historia de la República Oriental. Y le aclaraba, cosa que para mí resultó sorprendente, tanto por su alta inteligencia, pero sobre todo por los documentos que tiene. O sea, parecía que era más importante que ser inteligente haber acopiado el máximo de documentos posibles. Hoy considero que lo más importante es ser inteligente. El historiador debe ser inteligente y no esperar que le llegue una inspiración poética de los documentos de archivo. No sé si más o menos contesté la pregunta. Es decir, con esto se aseguraban un acuerdo en la manera de contar la historia. Y si disentían, que quede todo entre caballeros, el disenso. Que no haya disensos peligrosos que vienen de otro lado. Discutamos entre nosotros. Hasta ahí, hasta ahí. No alteremos las bases profundas. Es decir, discutamos matices y pongámonos de acuerdo sobre la forma de contar la historia argentina y démosle a la gente una historia no solamente acordada, sino que no parezca muy tumultuosa, porque fue otra cosa que trató de hacer Mitre, que el discurso de la historia, de una historia argentina que fue terrible, terrible, fue realmente dramática, la historia argentina, si las hubo, fue totalmente dramática. Quizás en la escuela no nos damos cuenta de esto, del drama de la historia argentina, pero ¿qué quiso hacer Mitre? Que la lectura pareciera placentera, no introducirnos en conflicto y en zozobra, tratar de los conflictos, velarlos un poco, y si molestan demasiado, atemperarlos y acomodarlos. Es más, Mitre reescribió varias cosas varias veces. La historia de Belgrano la reescribió 4 veces. 4 veces reescribió la historia de Belgrano. Por eso, bueno, después terminó chingándole. O sea, después le quedó deforme. Cuando uno escribe 4 veces una cosa, y bueno,
a la larga me queda deforme. Gracias, Graciela. La verdad que es un gusto escucharte, también a Facundo. Queremos, bueno, para ir cerrando, darle la palabra a Elsa Barber. Elsa, todo tuyo. Bueno, realmente agradecemos a Graciela y a Facundo la excelente presentación. El tema es apasionante, podríamos seguir toda la tarde y mañana también, inclusive. Muy interesante. Y yo vuelvo al libro, por lo tanto, creo que este es un gran incentivo para tener acceso al libro, que ya está, de modo que tenemos el enlace y lo podemos tener como lectura de verano, entre otras que tengamos pendientes. Los felicito, realmente han hecho un excelente trabajo y toda la presentación ha sido brillante. Por tratarse esta de la última charla del año, también queremos agradecer a todos los expositores que pasaron por el ciclo, por su dedicación, por su compromiso, su esmero, su tiempo, para lograr que el mismo resulte exitoso. Gracias en nombre del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. A los asistentes que nutrieron esta charla y cada uno de los encuentros con interesantes preguntas. A todos los que nos acompañaron en directo y a quienes nos vieron y escucharon en otro momento. A nuestro moderador, Leonardo Silver, que siempre recuerdo que al principio del ciclo le solicité si nos podía colaborar en una charla y continuó durante todo el ciclo. Gracias por tu excelente predisposición, Leonardo. A Rocío Rivera, a Diego Villarruel, a Nicolás Lizoni, del Centro Paco Urondo, por su apoyo incondicional. Y al personal del instituto, Graciela Giunti, Alejandro Parada, Silvia Contardi y Balú Ramírez Ibarra. Sin todos ustedes, sumados a los expositores, hubiese sido imposible llevar adelante ni este ni ningún otro ciclo. Ahora voy a pasar dos avisitos. Un primero aviso es que quiero comentarles que ya se encuentra en el portal de revistas científicas de Filo el número 43 de Información, Cultura y Sociedad, que corresponde al mes de diciembre de 2020. Seguramente en este momento Leonardo está incluyendo en el chat varios enlaces. Si ustedes acceden al enlace, van a poder también consultar texto completo y con acceso abierto todos los números que se publicaron de Información, Cultura y Sociedad desde el año 1999 hasta la fecha. También quisiéramos invitarlos a que presenten artículos. La convocatoria para la presentación de artículos está abierta desde febrero a diciembre de cada año. Y seguramente van a encontrar el enlace que incluya Leonardo, y también si desean hacer cualquier consulta vinculada con la revista, escribir a ics@filo.uba.ar.
El segundo aviso es que ya estamos preparando, lo tenemos bastante adelantado, el cronograma de charlas 2021 del Instituto, y esperamos que nos sigan acompañando. Y finalmente, como ya estamos prácticamente a una semana de las fiestas, les deseamos que pasen felices fiestas, aún en esta situación tan complicada que estamos viviendo. Esperemos pronto podamos estrecharnos en un abrazo de verdad. Les deseamos todo lo mejor para el 2021. Y ahora les voy a proponer algo. A ver si nos resulta. Como forma de cierre, como forma de dar cierre a este ciclo, y que continuará el año próximo, como ya les comenté, les pido, por favor, si pueden cambiar su pantalla a modo visión de cuadrícula y desbloquear el video. Así nos vemos todos los que en este momento estamos en directo. Vamos haciéndolo. Desbloqueen el video y pongan en modo visión cuadrícula. Ahí estamos para vernos, aunque sea este día. Y quiero brindar un aplauso virtual. Aplaudan a todos los expositores, a todos los colaboradores que participaron en este ciclo de charlas. Muchas, pero muchísimas gracias y nos vemos el próximo año. Hasta el año próximo. Muchas gracias.